Si yo quería hacer un pequeño, un pequeño aporte que es para mí la gran capacidad de observación, ¿no? ¿A quién tenemos adelante? Y también ese ser, no solamente como un ser único, sino también en qué región o en qué pueblo, en qué ciudad nos toca desarrollar esa enseñanza. Que a veces en nuestro país, por ejemplo, que es tan variado, tan amplio, lo que me sirve a mí en Buenos Aires quizás no sea lo mismo que sirva en el norte, en Jujuy, porque cada uno tiene también una característica diferente y pienso que también considerar lo que el alumno trae es sumamente importante, porque no tenemos un ser que aparece de la nada a la clase, es un ser que ya trae consigo un capital sonoro que para mí que es el punto de partida para elaborar cualquier trabajo a futuro, ¿no? Considerar qué absorbió nuestro litoral, por ejemplo, que es muy rico en el río, en los pájaros, en todo lo que ese niño absorbió de su naturaleza. Para mí es fundamental entrar en conexión con ese ser que tenemos y estar en movimiento. O sea, si a mí, cuando yo me formé en el conservatorio, donde fuere, me sirvió determinada enseñanza o determinada metodología, yo no sé si me va a servir actualmente a un niño de hoy que está conectado con el mundo entero desde la tecnología. Entonces, creo que como educadores, en lo formal, en lo informal, en lo académico o no, creo que la educación tiene que estar en continuo movimiento y reinvención, ¿no?